4. Los puntos débiles del cáncer. Cuando cae presa del cáncer, todo el organismo está en guerra. Las células cancerosas se comportan como unos bandidos armados que campan por sus respetos, al margen de la ley. No les frenan las restricciones que respeta un cuerpo sano. Con sus genes anómalos, escapan los mecanismos que controlan los tejidos normales, sanos. Por ejemplo, no están obligadas a morir al cabo de determinado número de divisiones. Se vuelven inmortales. Hacen oídos sordos a las señales enviadas por los tejidos circundantes que, alarmados por la falta de espacio, les instan a dejar de multiplicarse. Peor aún, con las particulares sustancias que secretan envenenan estos tejidos. Esta intoxicación produce una inflamación que estimula aún más la expansión de las células cancerosas, a costa de los territorios vecinos. Por último, como un ejército en busca de vituallas, requisan los vasos sanguíneos que tienen más a mano, y los fuerzan a proliferar con el fin de que las abastezcan del oxígeno y de los nutrientes que necesitan para el crecimiento de lo que en breve se convertirá en un tumor. No obstante, en determinadas circunstancias estas bandas de salvajes se descomponen y pierden virulencia. 1. Cuando el sistema inmunológico se moviliza contra ellas. 2. Cuando el organismo se niega a generar la inflamación sin la cual no pueden crecer ni invadir nuevos territorios. 3. Cuando los vasos sanguíneos se niegan a reproducirse y facilitar su crecimiento. Estos son los mecanismos que se pueden potenciar para impedir que aparezca la enfermedad. Una vez se ha instalado un tumor, ninguna de estas defensas naturales puede sustituir a la quimioterapia o a la radioterapia, pero sí es posible sacarles partido aún, al tiempo que se siguen los tratamientos convencionales, para movilizar toda la capacidad de resistencia del organismo frente al cáncer. Primera parte. Los centinelas del cuerpo. Las poderosas células inmunitarias. Los estragos de las células S180. De todas las cepas de células cancerosas utilizadas por los investigadores, las más virulentas son las células S180, o células del sarcoma 180. Se cultivan grandes cantidades de ellas, que se extraen de un ratón concreto de un laboratorio suizo, y se utilizan en todo el mundo para estudiar el cáncer en idénticas condiciones. Son particularmente anómalas, pues su número de cromosomas es disparatado. Secretan gran cantidad de citoquinas, unas sustancias tóxicas que destruyen el envoltorio de las células con las que entran en contacto. Cuando se inyecta células S180 en un ratón, se reproducen tan deprisa que la masa del tumor se duplica cada 10 horas. Invaden los tejidos circundantes y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Dentro de la cavidad abdominal su crecimiento no tarda nada en saturar la capacidad de drenaje del sistema linfático y el abdomen se llena de un fluido claro, denominado ascitis, hasta quedar como una bañera atascada. Este fluido es un caldo de cultivo idóneo para las células S180, que continúan reproduciéndose sin cesar hasta que falla algún órgano vital o estalla un vaso sanguíneo fundamental, produciendo la muerte del organismo. Los derechos de los animales. Este libro, y en especial este capítulo, recoge varios estudios llevados a cabo con ratones y ratas de laboratorio. Yo quiero a los animales y no me agrada pensar en todo lo que tienen que sufrir y padecer en el curso de este tipo de experimentos. Pero de momento ni los colectivos de defensa de los derechos de los animales ni los científicos a los que les preocupa su situación han dado con alternativas satisfactorias para dichos experimentos. Gracias a ellos, como verán, un número incalculable de niños, de hombres y de mujeres recibirá algún día tratamientos más efectivos y más humanos. Y saldrán beneficiados muchos animales, ya que, igual que nosotros, también muchas veces los animales padecen cáncer. El ratón que resiste el cáncer en su laboratorio de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, el Dr. Zheng Cui, que se pronuncia de Chen Tsui, catedrático de biología, no se dedicaba a estudiar el cáncer, sino el metabolismo de las grasas. Para sus experimentos precisaba de anticuerpos y, con el fin de obtenerlos, inyectaba en ratones las famosas células S180. Estas células inyectadas provocaban la producción de ascitis, de la que se podía extraer los anticuerpos con facilidad. Ninguno de los ratones a los que se inyectaba varios miles de células S180 sobrevivía más de un mes, de modo que este procedimiento clásico requería renovar constantemente el ganado. Hasta el día en que ocurrió un extraño suceso. Una joven investigadora, la doctora Li Yakin, había inyectado 200.000 células S180 a cada ratón de un grupo, la dosis habitual en este procedimiento corriente. Pero de todos ellos el ratón número 6 no se había dejado poner la inyección, con la tripa obstinadamente plana. Li Yakin repitió el intento sin éxito. Duplicó la dosis siguiendo el consejo de Zheng Cui, que supervisaba su trabajo de investigación, pero aún así no consiguió nada. Entonces multiplicó por 10 la dosis, llegando a los 2 millones de células S180. Para su gran asombro, en el recalcitrante ratón no aparecieron señales ni de cáncer ni de ascitis. Zheng Cui empezó a dudar de la competencia de su ayudante y decidió poner él mismo la inyección. Para asegurarse, inyectó 20 millones de células y se cercioró de que el líquido penetrase en el abdomen. 2 semanas después seguía sin pasar nada. Entonces probó con 200 millones de células, 1000 veces más que la dosis habitual. En vano. Ningún ratón de su laboratorio había pasado de los 2 meses desde que le fueran inyectadas las células S180, pero el ratón número 6 iba ya por su 8º mes, pese a las astronómicas dosis de células cancerosas inyectadas directamente en el abdomen, que es donde más deprisa se reproducen. Zheng Cui empezó a sospechar que tal vez se había encontrado con lo imposible, un ratón naturalmente resistente al cáncer. A lo largo del pasado siglo la literatura médica y científica ha dado a conocer casos de pacientes cuyo cáncer, considerado terminal, remitía súbitamente y acababa desapareciendo por completo. 7. Pero eran casos extremadamente raros. Es evidente que resulta difícil investigar acerca de ellos, dado que son impredecibles y no se pueden reproducir a voluntad.
Por lo general, se atribuyen a errores en el diagnóstico, probablemente no fuese cáncer, o a una reacción retardada a anteriores tratamientos convencionales, seguramente habrá hecho efecto ahora la quimioterapia del año pasado. Aún así, en estas inexplicables remisiones hay que reconocer, con el corazón en la mano, que existen mecanismos poco conocidos aún que contrarrestan el crecimiento del cáncer. En los últimos 10 años se ha explorado alguno de dichos mecanismos y han sido analizados en el laboratorio. El ratón número 6 del profesor Zheng Kui arrojó luz sobre el primero de ellos, el poder del sistema inmunológico cuando se moviliza a pleno rendimiento. Una vez persuadido de que su famoso ratón, actualmente conocido como Mighty Mouse, es decir, super ratón, era resistente al cáncer, Zheng Kui pasó a ocuparse de otra cuestión preocupante. Solo había un Mighty Mouse y los ratones solo viven un par de años como mucho, así que cuando muriese, ¿cómo podría analizarse su extraordinaria resistencia? ¿Y si de repente cogía un virus o una neumonía? Zheng Kui estaba pensando en conservar su asno bien en clonarlo. Hacía poco que se había anunciado la primera clonación con éxito de ratones. Entonces uno de sus colegas le preguntó, ¿has pensado en tener crías suyas? Ilustración 4. Mighty Mouse, el ratón número 6, que resiste el cáncer. Cortesía del Dr. Zheng Kui, Universidad de Wake Forest. Pues bien, no solo Mighty Mouse tuvo familia, con una hembra normal, vulnerable al cáncer, sino que la mitad de sus nietos heredaron su misma resistencia a las células S183A. Como su abuelo, estos ratones podían resistir como si nada 2 millones de células S180, una dosis que acabó convirtiéndose en normal dentro del laboratorio. Incluso llegaban a tolerar 2.000 millones de células S180, que venían a representar el 10% de su peso, lo cual equivaldría en un ser humano a inyectar una masa de entre 7 y 8 kilos de un tumor ultravirulento. El mecanismo misterioso. En un momento dado Zheng Kui se tomó 7 meses sabáticos, con lo cual tuvo que ausentarse de su laboratorio. A su regreso, dispuesto a retomar sus experimentos con los ratones resistentes, le esperaba una honda decepción. 2 semanas después de la habitual inyección, observó que a todos les había aparecido ascitis cancerosa. A todos sin excepción. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que hubiesen dejado de resistir en su ausencia? Se pasó días y días dándole vueltas a aquel contratiempo, preguntándose cuál sería el error que habría cometido. Como habían predicho la mayoría de sus colegas, tal vez en realidad el descubrimiento era demasiado bonito para ser verdad. Sentía tal decepción que dejó de acercarse a ver a los ratones. Seguramente estarían muriéndose todos, 4 semanas después de las inyecciones. Cuando finalmente volvió a pisar el laboratorio, muy apesadumbrado levantó la tapa y se quedó de una pieza. Los ratones seguían perfectamente vivos y no había ni rastro de ascitis. Tras varios días de febriles experimentos emergió la explicación. El mecanismo de resistencia se debilita a determinada edad. 6 meses para el ratón, el equivalente a 50 años de edad en una persona. Al principio empezaba a desarrollarse el cáncer, lo que explicaba que tuviesen el abdomen inflado de ascitis. Pero a las 2 semanas aproximadamente, 1 o 2 años en la escala humana, la sola presencia del tumor activaba la resistencia del organismo, el tumor menguaba por momentos y en menos de 24 horas, 1 o 2 meses en la escala humana, había desaparecido por completo. Los ratones volvían a sus actividades habituales, inclusive a llevar una activa vida sexual. Por primera vez la ciencia contaba con un modelo experimental, susceptible de ser reproducido a voluntad, de la regresión espontánea del cáncer. No obstante, aún no se entendían los mecanismos que posibilitaban esta misteriosa reabsorción. Fue un colega de Zheng Kui, el Dr. Mark S. Miller, un especialista en el desarrollo celular del cáncer, quien aclaró el misterio. Examinando al microscopio varias muestras de células S180 tomadas del abdomen del ratón milagroso, Mark Miller descubrió un auténtico campo de batalla. En vez de las habituales células cancerosas, esféricas, peludas y agresivas, lo que vio fueron unas células lisas, abolladas y llenas de agujeros. Estaban enzarzadas en un combate con los glóbulos blancos del sistema inmunológico, incluidas las células asesinas naturales, también llamadas NK del inglés Natural Killer. Mark Miller llegó incluso a filmar con un video microscopio el ataque de los glóbulos blancos contra las células S180. Había hallado la explicación al enigma. Los ratones resistentes eran capaces de organizar una poderosa defensa gracias a su sistema inmunológico, aún después de que hubiese aparecido el cáncer 9. Ilustración 5. Célula cancerosa S180 con su microvellosidad característica, observada en el abdomen de un ratón vulnerable al cáncer. Ilustración 6. Células cancerosas S180 en el abdomen de un ratón resistente. Están siendo atacadas por células NK del sistema inmunológico, indicadas con flechas. Su superficie es lisa, ausencia de microvilli, y está llena de abolladuras. Se están desinflando y perdiendo la forma redondeada. Unos agentes muy especiales contra el cáncer. Las células NK son unos agentes muy especiales del sistema inmune. Como todos los glóbulos blancos, patrullan constantemente el organismo en busca de bacterias, virus o nuevas células cancerosas. Pero mientras que otras células del sistema inmune necesitan exponerse previamente a los agentes de la enfermedad para reconocerlos y combatirlos, las células NK no necesitan conocer antes los antígenos para movilizarse. Nada más detectar a un enemigo, rodean al intruso y tratan de pegarse a su membrana. Una vez establecido este contacto directo, las células NK apuntan sus equipos internos contra el blanco, como si del camión de un carro de combate se tratara. Dicho equipamiento va provisto de vesículas llenas de veneno. Al entrar en contacto con la superficie de la célula cancerosa, se liberan las vesículas y las armas químicas de las células NK, la perforina y las granzimas, penetran a través de la membrana.
Las moléculas de perforina adoptan la forma de microanillos, que se agrupan formando un tubo por el cual pueden entrar las granzimas al otro lado de la membrana de la célula cancerosa. Una vez dentro de esta, las granzimas activan los mecanismos de autodestrucción programada, algo así como si diesen a la célula cancerosa la orden de suicidarse, una orden que no tiene más remedio que obedecer. En respuesta a este mensaje, se rompe el núcleo de la célula cancerosa, lo cual desemboca en la implosión de la célula. Entonces, los restos desinflados de la célula están listos para que se los coman los macrófagos, que vendrían a ser los colectores de basura del sistema inmunológico y que siempre van tras la estela de las células NK10-11. Al igual que las células inmunes del ratón resistente de Zen-Kui, las células NK humanas son capaces de acabar con diferentes tipos de células cancerosas, en concreto las células del sarcoma como las del cáncer de mama, de próstata, de pulmón y de colon 12. Un estudio realizado a 77 mujeres con cáncer de mama, analizadas a lo largo de 12 años, ha puesto de manifiesto la importancia que pueden llegar a tener estas células para la recuperación. En un primer momento se cultivaron junto con sus propias células NK las muestras extraídas del tumor en el momento del diagnóstico. Las células NK de algunas pacientes no reaccionaron, como si les hubiesen minado misteriosamente su vitalidad natural. Por el contrario, las NKS de otras pacientes se lanzaron a una intensa campaña de limpieza. 12 años después, al término del estudio, había fallecido casi la mitad, el 47%, de las pacientes cuyos glóbulos blancos no habían reaccionado en el laboratorio, mientras que el 95% de aquellas cuyo sistema inmunitario se había mostrado activo bajo la lente del microscopio seguían con vida. 13. Otros estudios han llegado a conclusiones parecidas. Cuanto menos activos se ven al microscopio los glóbulos blancos NK y otras células de la sangre, más rápido es el avance del cáncer y más se extiende por el cuerpo en forma de metástasis. 14, y menos son las probabilidades de sobrevivir 11 años después. 15. Por lo tanto, las células inmunitarias parecen fundamentales para contrarrestar el crecimiento de tumores y el avance de la metástasis. 16, 17. El cáncer, a Raya. Merian, una mujer escocesa que padecía cáncer, aprendió de una forma cruel hasta qué punto puede ser crucial el sistema inmunológico a la hora de evitar la formación de un cáncer. Merian tenía una insuficiencia renal, una grave enfermedad de los riñones que los hacía incapaces de filtrar la sangre. Esta situación desembocó en la acumulación de toxinas en su organismo. Para evitar la diálisis a la que debía someterse en el hospital varias veces por semana, optó por un trasplante de riñón que le permitió vivir casi con toda normalidad durante un año, con la única limitación de tener que tomar a diario unos medicamentos inmunodepresores, los cuales, como su propio nombre indica, tenían por finalidad debilitar su propio sistema inmunitario para que no rechazase el trasplante gracias al cual ella seguía con vida. Pero al cabo de un año y medio empezó a sentir un dolor sordo alrededor del riñón trasplantado. Y en una mamografía de rutina se le encontró un nódulo anormal en la mama izquierda. La biopsia reveló la aparición de una doble metástasis de melanoma, un grave cáncer de la piel. Sin embargo, no había habido ningún melanoma previo que hubiese podido estar en el origen de estas metástasis. Los cirujanos consultaron a la dermatóloga Roña Mackie, pero la doctora tampoco supo explicar este misterioso caso de melanoma fantasma. Se hizo de todo por salvar a Merian, le interrumpieron el tratamiento con inmunosupresores y le extirparon el riñón enfermo. Pero era demasiado tarde. 6 meses después murió como consecuencia de la invasión generalizada de un melanoma cuyo origen no pudo encontrarse nunca. Poco tiempo después George, otro paciente que había recibido un trasplante de riñón en el mismo hospital, desarrolló otro melanoma metastásico sin que hubiera habido un tumor que explicara su origen. La doctora Mackie no podía creer que se tratase de una simple coincidencia, ni culpar a los impenetrables enigmas de la medicina. Gracias al registro existente de los órganos trasplantados, descubrió que los 2 riñones procedían de una misma donante. Su estado de salud había cumplido los habituales requisitos. No tener hepatitis ni VIH, por supuesto, cáncer. Pero Roña Mackie no se detuvo ahí y acabó averiguando la identidad de la donante en una base de datos escocesa de pacientes con melanoma. 18 años antes aquella mujer había tenido que operarse para quitarse un diminuto tumor de la piel, de 0,26 centímetros. A continuación, durante 15 años estuvo recibiendo cuidados en una clínica especializada en melanoma. Por último, la habían dado por totalmente curada un año antes de morir en un accidente, sin que su muerte tuviese absolutamente nada que ver con su antiguo y ya desaparecido cáncer. En esta paciente consideraba curada de un cáncer, los órganos aparentemente sanos eran portadores aún de microtumores que su sistema inmune había mantenido a raya. Estos microtumores pasaron a 2 nuevos organismos, el de George y el de Mary Ann, cuyo sistema inmune había quedado debilitado adrede para evitar el rechazo de los riñones trasplantados. Como el sistema inmune no estaba rindiendo con normalidad, los microtumores volvieron rápidamente a su comportamiento caótico e invasor. Gracias a su labor detectivesca, la doctora Mackie convenció a sus colegas del departamento de trasplantes de riñón para que detuviesen el tratamiento de inmunosupresores que estaba siguiendo a diario el segundo paciente. En su lugar, le suministraron un agresivo inmunoestimulante para que rechazase lo antes posible el trasplante que portaba el viejo melanoma. Unas semanas después estaban en condiciones de extraerle este riñón. Aunque había tenido que retomar el tratamiento de diálisis, George seguía vivo 2 años después, sin rastro de melanoma. Una vez recobrada toda su fuerza natural, su sistema inmune cumplió su misión y expulsó los tumores. 4. La naturaleza no ha leído nuestros libros de texto con los ratones del profesor Zenku y los investigadores han podido demostrar que sus glóbulos blancos eliminan hasta 2.000 millones de células cancerosas en cuestión de unas pocas semanas.
En apenas 6 horas desde la inyección de las células cancerosas, 160 millones de glóbulos blancos invaden el abdomen de estos ratones tan especiales. Con semejante ataque, en medio día desaparecen 20 millones de células cancerosas. Antes de que se hicieran estos experimentos con Super Ratón y su prole, nadie podía esperar que el sistema inmunitario fuese capaz de movilizarse hasta estos extremos, es decir, hasta el punto de vencer un cáncer que pesase el 10% del peso total del cuerpo. Nadie, y menos aún los expertos en el sistema inmunológico, habría imaginado que era posible algo así. Seguramente el consenso existente sobre los límites del sistema inmunitario habría disuadido a un inmunólogo convencional de prestar la más mínima atención a la increíble salud del ratón número 6. Esto es lo que pensó el Dr. Lloyd Holt, profesor de inmunología del cáncer en el Centro Oncológico Sloan Kettering de Nueva York, que escribió lo siguiente al profesor Zeng Kui, quien antes de toparse con el ratón número 6 no tenía ni la más remota idea de inmunología. Menos mal que no era usted inmunólogo, porque si no seguramente habría desechado sin titubear aquel ratón. Y el profesor Zeng Kui respondió, menos mal que la naturaleza no ha leído nuestros libros de texto. 19. La ciencia de hoy en día sigue subestimando los recursos que tiene el cuerpo y su capacidad de hacer frente a la enfermedad. Por supuesto, en el caso de Mighty Mouse su extraordinaria resistencia tiene que ver con sus genes. Pero, ¿qué pasa entonces con todos aquellos a los que no les ha caído en suerte semejante lote de genes, entre los que tal vez nos encontremos usted y yo mismo? ¿Realmente podemos contar con que un sistema inmunitario normalito pueda llevar a cabo una labor tan fuera de lo normal precisamente? La respuesta a estos interrogantes radica en el espíritu combativo de nuestras células inmunes, elementos cruciales de nuestra capacidad para dar al traste con un cáncer. Y podemos potenciar su vitalidad o, como mínimo, no frenarlas. Los superratones lo consiguen mejor que nadie, pero todos nosotros podemos instar a nuestros glóbulos blancos a darlo todo en su confrontación con el cáncer. Numerosos estudios demuestran que, igual que pasa con los soldados, las células del sistema inmune del hombre luchan con más ahínco cuando 1, se las trata con respeto, se las alimenta bien, se las protege de toxinas, y 2, su comandante mantiene la cabeza fría, es decir, se ocupa de sus emociones y se comporta con serenidad. Como veremos más adelante, los diferentes estudios sobre la actividad de las células inmunes, como las NK, entre otras, demuestran que su rendimiento es óptimo cuando nuestra alimentación es saludable, nuestro entorno está limpio y nuestra actividad física engloba todo nuestro cuerpo, no solo el cerebro y las manos. Las células inmunes son sensibles también a nuestros sentimientos. Reaccionan positivamente ante estados emocionales en los que predominan la alegría y los sentimientos de conexión con los que nos rodean, como si nuestras células inmunes se movilizasen mejor si trabajan al servicio de una vida que, objetivamente, merece la pena vivirse. Iremos conociendo a estos fieles centinelas a lo largo de los próximos capítulos, cuando examinemos los métodos naturales de curación que han de complementar todo tratamiento del cáncer. 5. Segunda parte. El cáncer. Una herida que no se cura. La doble percepción de la inflamación, un caballo de Troya para invadir el organismo. Todo organismo vivo tiene la capacidad natural de reparar sus tejidos después de sufrir una herida. En los animales y los hombres, el mecanismo básico de dicho proceso es la inflamación. Dioscórides, cirujano griego del siglo I de nuestra era, describió la inflamación en unos términos tan sencillos que en todas las facultades de medicina se siguen utilizando todavía hoy para enseñar qué es una inflamación. Rubor, tumor, calor, dolor, es decir, es roja, está hinchada, está caliente y duele. Bajo estas simples manifestaciones externas, tienen lugar toda una serie de complejas y poderosas operaciones. En cuanto una lesión afecta a un tejido, por un golpe, un corte, una quemadura, un veneno o una infección, las plaquetas de la sangre la detectan, se agolpan alrededor del segmento dañado y liberan una sustancia química denominada PDGF, por Platelet Derived Growth Factor, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. El PDGF alerta a los glóbulos blancos del sistema inmunitario. A su vez, estos producen una serie de sustancias transmisoras, de extraños nombres y variados efectos. Son las citoquinas, quimioquinas, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Estas sustancias orquestan el proceso de reparación. Primero, dilatan los vasos de la zona dañada para facilitar el aflujo de otras células inmunes, que acuden como refuerzo. A continuación, sellan la herida activando la coagulación de la sangre alrededor de la acumulación de plaquetas. Después, hacen permeable el tejido circundante con el fin de que puedan entrar las células inmunes y perseguir a los intrusos allá donde hayan podido alojarse. Finalmente, estimulan el crecimiento de las células del tejido dañado para que éste reconstruya el fragmento que falta y fabrique pequeños vasos sanguíneos donde sean necesarios para permitir la llegada de oxígeno y nutrientes a la zona en reconstrucción. Estos mecanismos son absolutamente esenciales para la integridad del cuerpo y para su incesante reconstrucción frente a las inevitables agresiones. Cuando dichos procesos están bien regulados y se ajustan a las demás funciones de las células, presentan una preciosa armonía y se limitan ellos solos, es decir, que el crecimiento de nuevo tejido se detiene en cuanto se han hecho las reparaciones esenciales. Las células inmunes activadas para combatir contra los invasores retornan a su estado de vigilancia, algo fundamental ya que se evita así que las células inmunes prosigan indefinidamente con su labor y pasen a atacar tejidos sanos. En los últimos años nos hemos enterado de que el cáncer se aprovecha de este proceso de reparación, como si de un caballo de Troya se tratase, para invadir el organismo y llevarlo a la destrucción. Es la otra cara de la inflamación. Aunque su función es ayudar a la curación creando tejido nuevo, puede también servir para facilitar el crecimiento del cáncer. Heridas que no se curan. El Dr. Rudolf Virchow fue un gran médico alemán, el padre de la patología actual.
La patología es la ciencia que estudia las relaciones entre la enfermedad y los procesos que afectan a los tejidos. En 1863, observó que una serie de pacientes desarrollaban aparentemente un cáncer justo donde habían sufrido un golpe o donde les rozaba el zapato o una herramienta. Mirando los tumores cancerosos con el microscopio, se fijó en que contenían también muchos glóbulos blancos. A raíz de esta observación, planteó la hipótesis de que el cáncer quizá fuese un intento fallido del organismo por reparar una herida. Nadie se tomó muy en serio su descripción, tal vez demasiado anecdótica, demasiado poética. Pero en 1986, más de 120 años después, Harold Borak, profesor de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, retomó aquella hipótesis. En un artículo titulado Tumors, Wounds that do not heal tumores, heridas que no curan, presentaba una serie de poderosos argumentos a favor de la teoría original de Virchow. En aquel artículo, Borak demostraba el asombroso parecido entre unos mecanismos espoleados por inflamaciones producidas de forma natural y la fabricación de los tumores cancerosos. También señalaba que más de un cáncer de cada 6 está relacionado directamente con una inflamación crónica, véase la tabla 2. Esto es así en el caso del cáncer de cuello del útero, que suele producirse a raíz de una infección crónica por el papilomavirus. Y lo mismo cabe decir del cáncer de colon, que en muchas ocasiones se encuentra en sujetos que padecen una enfermedad inflamatoria crónica del intestino. El cáncer de estómago se relaciona con la infección producida por la bacteria Helicobacter pylori, la misma que provoca úlceras. El cáncer de hígado tiene que ver con la infección por hepatitis B o C, el mesotelioma, con la inflamación causada por el asbesto, el cáncer de pulmón, con la inflamación bronquial provocada por la gran cantidad de aditivos tóxicos del humo de cigarrillo. Casi 20 años después del rompedor artículo de Harold Borak, el National Cancer Institute de Estados Unidos ha elaborado un informe para llamar la atención sobre este tipo de investigación, que los oncólogos suelen desconocer. 25. Dicho informe describe de manera detallada los procesos mediante los cuales las células cancerosas se las ingenian para llevar por el mal camino los mecanismos de reparación del organismo. Igual que las células inmunitarias se ponen en marcha para reparar lesiones, las células cancerosas necesitan generar inflamación para sostener su crecimiento. Para ello, se ponen a fabricar en abundancia las mismas sustancias altamente inflamatorias que aparecen durante el proceso natural de reparación de heridas: citoquinas, prostaglandinas y leucotrienos 6. Dichas sustancias actúan como fertilizantes que facilitan la reproducción celular o, en este caso, de las células cancerosas. Los tumores se sirven de estas sustancias para desarrollarse y para hacer más permeables las barreras que los rodean. El mismo proceso por el cual el sistema inmunitario consigue reparar lesiones y perseguir invasores hasta en el último rincón del cuerpo se pervierte en beneficio de las células cancerosas, que lo explotan para su propia expansión y reproducción. Gracias a la inflamación que generan, penetran en los tejidos vecinos, se cuelan en el flujo sanguíneo, migran y establecen colonias en lugares remotos, denominadas metástasis. Un círculo vicioso en el corazón del cáncer. En el caso de lesiones que se curan de manera normal, la producción de sustancias químicas inflamatorias se detiene en cuanto el tejido ha sido restaurado. En el caso del cáncer, la producción de estas sustancias prosigue interminablemente. A su vez, el exceso de sustancias químicas inflamatorias en los tejidos vecinos bloquea el proceso natural de apoptosis o, lo que es lo mismo, el suicidio de las células. La apoptosis es un proceso programado genéticamente dentro de cada célula y su objetivo es evitar la anarquía producida por una superproducción de tejidos. Las células inician la apoptosis de manera natural como respuesta a una serie de señales que les indican que un tejido sano ha creado ya suficientes células. Por lo tanto, además de estimular su propio crecimiento, las células cancerosas están protegidas ante la muerte. La combinación de ambos factores hace que el tumor vaya expandiéndose gradualmente. Ilustración 7. Proceso inflamatorio normal. Una lesión producida en un tejido atrae a las células inmunitarias, que persiguen y destruyen las bacterias y estimulan la generación de células y vasos sanguíneos con el fin de reparar la herida. En cuanto se completa la reparación, la situación vuelve rápidamente a la normalidad. Al echar leña al fuego de la inflamación, el tumor produce otro grave efecto: desarma a las células inmunes de los alrededores. Dicho de forma sencilla, el exceso de producción de factores inflamatorios vuelve locos a los glóbulos blancos de la zona 26,27. Las células NK y otros glóbulos blancos quedan neutralizados. Ni siquiera intentan luchar contra el tumor, que prospera y crece a ojos vistas. 28. Ilustración 8. El círculo vicioso del cáncer. Las células cancerosas actúan como una herida que no se cura. Producen sustancias inflamatorias, citoquinas y quimioquinas, las cuales estimulan el crecimiento local del tumor, el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis, y atraen células inmunes desactivadas que, a su vez, producen más sustancias inflamatorias. En gran medida, la fuerza motriz de los tumores es el círculo vicioso que consiguen generar las células cancerosas. Al provocar a las células inmunitarias a crear la inflamación, el tumor logra que el organismo le proporcione el combustible que necesita para crecer e invadir los tejidos cercanos. Cuanto mayor es el tumor, más inflamación causa y mejor sostiene su propio crecimiento. Esta hipótesis ha quedado ampliamente corroborada por investigaciones recientes, aparecidas en Science.
Y se ha demostrado que cuanto mejor provoca el cáncer una inflamación local, más agresivo será el tumor y más capacidad de extenderse tendrá, hasta alcanzar los ganglios linfáticos y sembrar la metástasis. 29. ¿Cómo medir la inflamación? El proceso inflamatorio causado por un cáncer es tan importante que en muchos casos, en el cáncer de colon, de mama, de próstata, de cuello del útero y de cerebro, se puede usar la medición de la producción de agentes inflamatorios para predecir el tiempo de supervivencia. 30. Los oncólogos del Hospital de Glasgow, en Escocia, llevan desde los años 90 midiendo los indicadores de inflamación que contiene la sangre de los pacientes, y han visto que los que presentan menores niveles de inflamación pueden llegar a vivir el doble de tiempo que los demás pacientes. Se trata de indicadores bastante fáciles de medir. 7, y para pasmo de los oncólogos de Glasgow, resultan mejores indicadores de las probabilidades de supervivencia que el propio estado general de salud del paciente en el momento del diagnóstico. 31, 33. Es como si el estado subyacente crónico de inflamación del organismo fuese un factor mucho más determinante de la salud. Esto es cierto incluso cuando la inflamación no parece grave ni muestra señales fáciles de detectar como dolores articulares o dolencias cardiovasculares. Numerosos estudios han podido demostrar que las personas que toman regularmente antiinflamatorios, Advil, Bruceno, Nuprofeno, Ibuprofeno, Indocid, Nifuril, Upfen, Voltaren, etc., son menos vulnerables al cáncer que las personas que no los toman. 34, 36. Por desgracia, estos medicamentos tienen efectos secundarios nada desdeñables, como el peligro de generar úlcera de estómago o gastritis. La aparición de nuevos medicamentos como el Vioxx o el Celebrex, inhibidores de la calamitosa COX-2, la enzima producida por el tumor para acelerar la producción de sustancias proinflamatorias, ha suscitado nuevas esperanzas. Varios proyectos de investigación han analizado los efectos protectores de dichos medicamentos frente al cáncer, con resultados alentadores. Sin embargo, en 2004 quedó demostrado que incrementaban los riesgos cardiovasculares, lo que ha reducido considerablemente el entusiasmo inicial, y no se utilizan clínicamente contra el cáncer. El caballero negro del cáncer. Gracias al esfuerzo de los investigadores, hoy en día sabemos con certeza cuál es el talón de Aquiles del mecanismo del cáncer que induce la inflamación. Se ha demostrado con los ratones del laboratorio del Dr. Michael Karin, profesor de farmacología de la Universidad de San Diego, que trabaja en colaboración con la Deutsche Forschungsgemeinschaft, una importante fundación alemana. El crecimiento y la expansión de las células cancerosas se valen en gran medida de un único factor proinflamatorio secretado por las células del tumor, algo así como un caballero negro sin el cual los tumores se vuelven mucho más frágiles. Este factor se conoce como NF-kappa, o nuclear factor kappa B, y la inhibición de su producción consigue que la mayoría de las células cancerosas se vuelvan mortales de nuevo, además de impedir que provoquen metástasis. 37. Hoy está tan claro que el factor NF-kappa B desempeña un papel crucial en el cáncer, que el Dr. Albert Baldwin, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, afirmaba lo siguiente en la revista Nature. Prácticamente todos los agentes anticancerígenos son inhibidores del NK-κB29. Pues bien, muchos métodos naturales son capaces de bloquear la acción inflamatoria de esta sustancia clave. Ese mismo artículo de Nature señala, no sin ironía, que en la actualidad la industria farmacéutica al completo está tratando de fabricar medicamentos que inhiban el NF-κB, cuando lo cierto es que las moléculas conocidas por su acción contra dicha sustancia están ya al alcance de nuestra mano. El artículo solo menciona dos de estas moléculas calificadas como low-tech, las catequinas del té verde y el resveratrol del vino tinto. 29. De hecho, un buen puñado de este tipo de moléculas se encuentra en los alimentos, y algunas son aún más activas. Volveremos sobre ellas con más detalle en el capítulo dedicado a la alimentación anticáncer. El estrés. Echar leña al fuego. Una de las causas de la repentina producción de sustancias inflamatorias, rara vez mencionado cuando hablamos del cáncer, es el estrés psicológico. Cada estallido emocional, cada sentimiento de pánico o de ira provoca la secreción de noradrenalina, la hormona que nos hace plantar cara o poner los pies en polvorosa, y de cortisol. Estas hormonas preparan el cuerpo para la posibilidad de que se produzca una herida, entre otras cosas estimulando los factores de inflamación necesarios para reparar tejidos. Al mismo tiempo, estas hormonas son un abono para los tumores cancerosos, latentes o ya declarados. 38, 39. El descubrimiento del papel crucial que desempeña la inflamación en el crecimiento y la expansión del cáncer es relativamente reciente. Si echamos un vistazo a la gran base de datos Medline en busca de artículos en inglés sobre este tema, veremos que el interés científico en el asunto apenas acaba de surgir. 2 artículos en 1990 y 37 en 2005. Esta es una de las razones por las que cuando se nos asesora sobre la manera de evitar el cáncer o sobre cómo tratarlo, rara vez se nos dice qué pasos podríamos dar para controlar la inflamación dentro de nuestro organismo. Además, los medicamentos antiinflamatorios tienen demasiados efectos secundarios como para considerarlos una solución válida al problema. Sin embargo, mediante una serie de métodos naturales al alcance de todos, podemos actuar para reducir la inflamación. Simplemente es cuestión de eliminar de nuestro entorno aquellas toxinas que favorecen la inflamación, de adoptar una alimentación anticáncer, de tratar de encontrar el equilibrio emocional y de satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo de ejercicio físico. En los siguientes capítulos retomaremos estos temas. No es muy probable que nuestro médico nos sugiera seguir ninguno de estos métodos. Como por definición es imposible patentar modos de vida, no se pueden convertir en un medicamento y ni es posible prescribirlos con receta, lo cual quiere decir que los médicos no los consideran dentro de sus competencias y que en nuestras manos está el incorporarlos a nuestra vida. La inflamación juega un papel clave en el desarrollo del cáncer. Podemos reducirla mediante métodos naturales al alcance de todos.
Tercera parte. Cortar las líneas de suministro del cáncer como la victoria de Zhukov en Stalingrado, muchas veces la lucha contra el cáncer evoca metáforas militares. Para mí, ninguna resulta hoy más apropiada que la metáfora de la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, agosto de 1942. En la ribera del Volga, en las inmediaciones de Stalingrado, Hitler reúne la mayor fuerza de destrucción de la historia de la humanidad. Más de 1 millón de aguerridos soldados a los que no ha conseguido superar, de momento, ninguna fuerza enemiga, una división Panzer entera, 10.000 cañones, 1.200 aviones. Frente a ellos se encuentra el ejército ruso, agotado y mal equipado, integrado en gran parte por adolescentes e incluso niñas en edad escolar que en su vida han utilizado un arma de fuego, pero que están ahí para defender su país, su hogar, su familia. En un combate de violencia inimaginable, las tropas rusas, apoyadas por los civiles, resisten durante todo el otoño. Pese a su heroísmo, están tan en desventaja numérica que su situación se vuelve desesperada, por lo que la victoria nazi parece mera cuestión de tiempo. Entonces, el mariscal Georgi Zhukov cambia de estrategia por completo. En lugar de continuar con el ataque frontal, que no ofrece esperanzas de victoria, lanza a las tropas que le quedan a través del territorio controlado por los nazis, al otro lado de la línea del frente, que es donde se encuentran las unidades encargadas del avituallamiento de las tropas alemanas, integradas por rumanos e italianos. Mucho menos disciplinadas y menos beligerantes, estas unidades no soportan mucho tiempo el ataque y en pocos días el mariscal Zhukov consigue, contra todo pronóstico, la victoria de la batalla de Stalingrado. Una vez cortadas las líneas de abastecimiento, el sexto ejército del general Paulus se ve incapaz de luchar y acaba capitulando. En febrero de 1943 la invasión alemana se ve obligada a retroceder de una vez por todas. Stalingrado representa un momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Marcó el comienzo de la retirada del cáncer nazi en todos los rincones del viejo continente 40. Los militares son conscientes de la importancia estratégica del abastecimiento de las tropas que luchan en el frente. Sin embargo, a los investigadores del cáncer la aplicación de esta idea al tratamiento de cáncer siempre les pareció absurda. Por eso tal vez no fue casualidad que se le ocurriese aplicarla a un cirujano militar. La intuición de un cirujano de la Armada en los años 60, un oficial médico de la Armada de Estados Unidos, el Dr. Judah Folkman, recibió el encargo de inventar un modo de conservar las reservas de sangre necesarias para las operaciones quirúrgicas durante los meses en alta mar de los primeros portaaviones nucleares. Con el objetivo de poner a prueba su sistema de conservación, Folkman organizó un experimento a través del cual pretendía averiguar si la sangre conservada podía servir para suplir las necesidades de algún órgano pequeño. Aisló en una cámara de cristal, es decir, in vitro, una tiroides de conejo y fue suministrándole la sangre conservada, lo cual vio que servía para mantener el órgano con vida. La pregunta, entonces, era si este sistema funcionaría también con células que se reproducen rápidamente, como pasa durante un proceso de cicatrización. Para averiguarlo, inyectó células cancerosas, conocidas por su rápido ciclo reproductivo, en la tiroides del conejo. Le aguardaba una sorpresa. Las células cancerosas inyectadas se convirtieron en tumores, pero ninguno más grande que una cabeza de alfiler. Primero pensó que estas células estaban muertas, pero cuando las volvió a inyectar en ratones, las células cancerosas fabricaron enseguida enormes tumores mortales. ¿Qué diferencia había entre la tiroides de conejo in vitro y los ratones vivos? Una diferencia era obvia. Los tumores que se formaron en los ratones estaban irrigados gracias a gran cantidad de vasos sanguíneos, mientras que los tumores de la tiroides aislada en la cámara de cristal no tenían ninguno. Esta observación lo condujo a la posible conclusión de que, simplemente, el tumor canceroso no puede crecer si no consigue desviar sangre para su propio uso. Obsesionado con esta hipótesis, Judah Folkman encontró la confirmación que necesitaba en su práctica quirúrgica, que le proporcionó abundantes evidencias positivas. Los tumores cancerosos en los que tuvo que operar presentaban todos la misma característica. Estaban abundantemente irrigados por frágiles y sinuosos vasos sanguíneos, como si los hubiesen hecho deprisa y corriendo. Ilustración 9. La angiogénesis, o neovascularización, consiste en la proliferación de nuevos vasos sanguíneos. El proceso transforma un pequeño e inofensivo grupo de células anómalas, conocidas como tumor in situ, en una enorme masa que puede invadir otros órganos. Cualquier intervención, ya sea mediante un régimen alimenticio u otros, que interfiera en la creación de nuevos vasos sanguíneos, puede impedir el crecimiento de tumores y mantenerlos en estado latente. En determinadas circunstancias, hasta puede hacer menguar otros tumores existentes. 41-42. Poco tardó Folkman en comprender que ninguna célula viva es capaz de sobrevivir si no está en contacto con los diminutos vasos sanguíneos llamados capilares, unos filamentos tan finos como el cabello humano. Los capilares aportan el oxígeno y los nutrientes que necesitan las células, y se llevan los desperdicios del metabolismo celular. También las células cancerosas necesitan que les aporten nutrientes y que las limpien de residuos. Por tanto, es imprescindible que el tumor esté bien surtido de capilares si quiere sobrevivir. Pero como los tumores crecen a gran velocidad, hay que formar nuevos vasos sanguíneos a toda prisa. A este fenómeno lo llamó Folkman angiogénesis, compuesto por dos vocablos de origen griego, angio, vaso, y génesis, nacimiento. Los vasos sanguíneos crean una infraestructura típicamente estable. Sus membranas celulares no se multiplican y, salvo en circunstancias especiales, no generan nuevos capilares. Nacen nuevos vasos sanguíneos allí donde es necesario reparar heridas, o después de la menstruación. Este mecanismo de angiogénesis normal se regula solo y está fuertemente controlado. Sus límites naturales evitan la creación de frágiles vasos que sangrarían con demasiada facilidad.
Pues bien, para crecer las células cancerosas se apropian de esta capacidad natural del organismo de generar nuevos vasos sanguíneos. A Folkman se le ocurrió que una manera de combatir el crecimiento de las células cancerosas podría ser evitar esta apropiación de los vasos sanguíneos, de modo que el tumor no pudiera llegar a ser nunca mayor que la cabeza de un alfiler. Al atacar sus vasos sanguíneos en vez de a las células cancerosas propiamente dichas, deberíamos estar en condiciones de secar el tumor e incluso de hacer que menguase. La travesía del desierto. En la comunidad científica nadie quería tener nada que ver con esta teoría de fontanero ideada por un cirujano. Judah Folkman no era más que un obrero acostumbrado a trabajar con sistemas de drenaje y que probablemente ni siquiera supiera nada de biología del cáncer. Pero era profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Infantil, una renombrada institución. Así pues, en 1971 la New England Journal of Medicine accedió a publicarle su excéntrica hipótesis 42. Tiempo después Folkman recordaría una conversación que había tenido con su vecino del laboratorio del hospital, el profesor John Ender, premio Nobel de Medicina. Folkman se preguntaba si no habría hablado demasiado de sus ideas y si al publicar el artículo no habría expuesto todo su trabajo de investigación a la posibilidad de que lo copiasen otros laboratorios. Ender dio una chupada a su pipa, sonrió y dijo, estás totalmente protegido frente a posibles robos de propiedad intelectual, porque no te va a creer nadie. Lo cierto es que el artículo de Folkman pasó sin pena ni gloria. Peor aún, sus colegas empezaron a mostrar su disconformidad. Cuando participaba en alguna conferencia, se levantaban haciendo ruido y se iban de la sala. Rumoreaban que estaba amañando los resultados de sus investigaciones para apoyar sus teorías. Lo llamaban charlatán, cosa aún peor para un médico. Después de un brillante historial como cirujano, empezaron a decir que había perdido el norte. Los estudiantes, fundamentales para la existencia de todo laboratorio de investigación, empezaron a evitarle. No querían que su carrera se viese comprometida por relacionarse con aquel chalado. A finales de los años 70 incluso perdió su puesto como jefe del departamento de cirugía. Pese a todos estos desaires, la determinación de Folkman no flaqueó. 20 años después, él mismo lo explicaba así. Yo sabía una cosa que nadie más sabía, y yo había estado en el quirófano. Los que me criticaban no eran los cirujanos, sino los investigadores de ciencia elemental, y yo sabía que muchos de ellos no habían visto nunca un cáncer, excepto en un tubo de ensayo. Yo sabía que ellos no habían experimentado lo que yo había experimentado. Todo eso, la idea de que en los ojos, en la cavidad peritoneal, en la tiroides y en muchos otros lugares los tumores crecen en 3 dimensiones y necesitan vasos sanguíneos, y el concepto de cáncer in situ y tumores que quedan latentes, yo había visto todo eso. Por eso no me cansaba de repetir que yo creía que la idea era correcta y que simplemente a la gente le costaba su tiempo verla 43. Experimento tras experimento, Judah Folkman elaboró los conceptos básicos de su nueva teoría del cáncer. 1. Los microtumores no pueden convertirse en cánceres peligrosos sin crear una nueva red de vasos sanguíneos que los alimenten. 2. Para ello, producen una sustancia química llamada angiogenina, que obliga a los vasos a acercarse al microtumor y a formar nuevas ramificaciones. 3. Las nuevas células cancerosas que se extienden por el resto del cuerpo, metástasis, son peligrosas solo cuando pueden, a su vez, atraer nuevos vasos sanguíneos. 4. Los tumores primarios grandes propagan la metástasis. Pero, al igual que un imperio colonial, impiden que estos territorios alejados se hagan demasiado importantes, produciendo otra sustancia química que paraliza el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, angiostatina. Esto explica por qué pueden aparecer metástasis de repente, después de que se haya extirpado quirúrgicamente el tumor. Daba igual que se acumulasen los experimentos, porque, aún así, la mayor parte de la comunidad científica consideraba demasiado simple aquella idea. No podía ser sino una herejía. Por encima de todo, como suele pasar en el ámbito científico, no podía tomarse en serio mientras no se dilucidase cuál era el mecanismo por el cual el tumor sometía a los vasos sanguíneos. Había que aportar pruebas de la existencia de la angiogenina y de la angiostatina. Una aguja en un pajar. Judah Folkman no se dejó vencer por las críticas y nunca perdió la fe en la capacidad de sus colegas científicos de reconocer lo evidente en cuanto hubiera pruebas suficientes. Probablemente pensaba en aquel dicho de Schopenhauer: toda gran verdad pasa por 3 fases. Primero es ridiculizada, después atacada violentamente y finalmente aceptada como algo que cae por su propio peso. Él se propuso demostrar la existencia de unos agentes capaces de impedir el nacimiento de nuevos vasos sanguíneos. Pero, ¿cómo dar con ellos entre los millares de proteínas diferentes que genera el desarrollo de tumores cancerosos? Era como buscar una aguja en un pajar. Después de muchos años y de muchos reveses, justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, Judah Folkman tuvo al fin un golpe de suerte. Michael Orell era un joven cirujano investigador que acababa de entrar a trabajar en el laboratorio de Folkman. Tenía la idea de buscar angiostatina en la orina de los ratones resistentes a las metástasis. La tenacidad del joven Michael era comparable a la de su jefe y al cabo de 2 años enteros filtrando cientos de litros de orina de ratón, que huele a rayos, como él mismo diría años después, encontró al fin una proteína que bloqueaba la producción de vasos sanguíneos cuando la probaron en un organismo en el que estos se desarrollan a gran velocidad, un embrión de pollo. Había llegado la hora de la verdad. Ahora ya podían probar esta supuesta angiostatina en animales vivos de laboratorio para ver si podía impedir el desarrollo del cáncer en un cuerpo vivo. O'Reilly cogió 20 ratones y les injertó por la espina dorsal un virulento cáncer cuyas metástasis, una vez extirpado el tumor principal, se extendieron agresivamente y crecieron a toda velocidad en los pulmones.
Inmediatamente después de extirpar el tumor, inyectó angiostatina en la mitad de los ratones, mientras que en la otra mitad la enfermedad seguía libremente su curso. Unos días después algunos de los ratones empezaron a dar muestras de la enfermedad. Había llegado el momento de verificar la teoría. Judah Folkman sabía que como nadie iba a creerle aunque los resultados fuesen positivos, invitó a todos los investigadores de la planta para que presenciasen el desenlace. En presencia de los testigos reunidos, O'Reilly abrió el tórax del primer ratón, que no había recibido tratamiento. Tenía negros los pulmones, totalmente tomados por la metástasis. A continuación abrió el primer ratón que se había beneficiado de la inyección de angiostatina. Sus pulmones, de un rosa inmaculado, no mostraban la menor señal de cáncer. Ni él mismo podía creer lo que veían sus ojos. Día tras día, el cáncer había ido devorando todos los ratones que no habían recibido angiostatina, mientras que todos los que habían recibido el tratamiento se habían curado. En 1994, después de 20 años de hostilidad, los resultados aparecieron publicados en Cell 44. Y desde el día siguiente la angiogénesis se convirtió en uno de los principales temas de investigación oncológica. Un descubrimiento extraordinario. Tiempo después Folkman pudo demostrar que la angiostatina era capaz de detener el crecimiento de varios tipos de cáncer diferentes, entre otros 3 tipos de cáncer del hombre injertados a ratones. Para sorpresa general de la comunidad científica y de la comunidad médica, impedir la creación de nuevos vasos sanguíneos propiciaba incluso la regresión del cáncer mismo. Como los nazis después del ataque del mariscal Zhukov contra sus líneas de suministro, las células cancerosas se volvían totalmente inofensivas. Además, quedó demostrado que la angiostatina atacaba los vasos sanguíneos de rápido crecimiento, pero no afectaba lo más mínimo a los vasos sanguíneos existentes, ni atacaba las células sanas del cuerpo, a diferencia de los tratamientos tradicionales contra el cáncer como la quimioterapia y la radioterapia. En términos militares, no provocaba daños colaterales. Esta característica lo convierte en una alternativa mucho menos radical que la quimio. Tal como concluía el artículo publicado en Nature sobre estos resultados, esta descripción de la regresión de tumores primarios sin efectos tóxicos no tiene precedentes. Bajo este estilo tan lacónico, propio de los textos científicos, vibra el entusiasmo que diferencia a los descubrimientos extraordinarios 45. Con estos 2 artículos Folkman y O'Reilly demostraron el papel de la angiogénesis en el metabolismo del cáncer. Además, modificaron por completo nuestra concepción del tratamiento contra el cáncer. Si podemos controlar al enemigo a base de atacar sus líneas de abastecimiento, podemos diseñar tratamientos a largo plazo destinados a minar los intentos del tumor de crear nuevos vasos sanguíneos. Como en la estrategia militar, se pueden combinar estos tratamientos con golpes más precisos como la quimioterapia y la radioterapia. Pero cualquier plan a largo plazo pasa por una terapia contra tumores latentes, con el fin de proteger al organismo frente a la aparición de un primer tumor, frente a recaídas una vez finalizado un tratamiento y frente a posibles rebrotes de metástasis después de una operación quirúrgica. Las defensas naturales que bloquean la angiogénesis en la actualidad. La industria farmacéutica está desarrollando muchos medicamentos similares a la angiostatina, como el Avastin, pero sus efectos en las personas, cuando se utilizan a solas, han resultado decepcionantes. Si bien han conseguido ralentizar el crecimiento de determinados cánceres e incluso han propiciado la regresión de determinados tumores, los resultados no han sido tan sistemáticos como los observados en ratones. Además, aun cuando se toleran mejor que la quimioterapia habitual, los medicamentos antiangiogénesis han provocado también efectos secundarios más problemáticos de lo previsto. Por lo tanto, es probable que no sean los medicamentos milagrosos tanto tiempo esperados. Lo cual no es realmente sorprendente, ya que el cáncer es una enfermedad con infinidad de dimensiones para la que rara vez basta con un solo tipo de intervención. Como pasa con la triple terapia contra el SIDA, es necesario combinar varios métodos para que resulte efectiva. El hecho resultante es que el control de la angiogénesis se ha convertido en una preocupación central en el tratamiento del cáncer. Para no quedarnos de brazos cruzados esperando a que aparezca ese medicamento milagroso, existen métodos naturales que producen un efecto potente en términos de angiogénesis y que carecen de efectos secundarios, y que además se pueden combinar perfectamente con los tratamientos convencionales. Dichos métodos son: 1. Prácticas alimenticias específicas. Últimamente se han descubierto muchos alimentos antiangiogénesis naturales, como el champiñón comestible común, determinados tés verdes y determinadas especias y hierbas 46, 48. 2. Cualquier cosa que contribuya a la reducción de la inflamación, que es la causa directa del crecimiento de nuevos tumores sanguíneos 46,49. Véase el capítulo 8. El cáncer es un fenómeno fascinante y perverso, que toma prestada su inquietante inteligencia de nuestras funciones vitales para corromperlas y, finalmente, volverlas contra ellas mismas. Estudios recientes han puesto de manifiesto cómo actúa esta corrupción. Tanto si se trata de generar inflamación como de fabricar nuevos vasos sanguíneos, el cáncer emula nuestra aptitud básica de regeneración, si bien su objetivo es lograr justo lo contrario. Es lo opuesto a salud, el negativo de la vitalidad. Pero eso no quiere decir que sea invulnerable. De hecho, nuestro sistema inmunitario sabe explotar de manera natural sus puntos débiles. En la avanzadilla de nuestro sistema inmune, las células inmunes, como las famosas células asesinas NK, entre otras, representa una poderosa armada química que corta de raíz el cáncer una y otra vez. Todos los resultados convergen. Todo aquello que fortalece nuestras preciosas células inmunitarias merma a su vez el crecimiento del cáncer.
En definitiva, al estimular nuestras células inmunes, al combatir la inflamación, a través de la alimentación, del ejercicio físico y del equilibrio emocional, al actuar contra la angiogénesis, recortamos la propagación del cáncer. En paralelo a los métodos convencionales estrictamente médicos, podemos potenciar los recursos de nuestro organismo. El precio que hay que pagar es llevar una vida más plenamente consciente, más equilibrada y, a fin de cuentas, más bella.